que se está grabando. Pues me da muchísimo gusto recibir en este seminario al doctor Ansel Joan Rodríguez González, a quien agradezco que haya aceptado la invitación para participar de nuestro seminario de investigación. Todos ustedes recibieron, junto con la invitación y el resumen de la plática, una breve reseña de nuestro conferencista de hoy, pero me voy a tomar la libertad de leer algunos datos para que incluso queden entonces en la grabación de esta presentación. El doctor Ansel Joan Rodríguez González recibió los grados de licenciado en Ciencias de la Computación y maestro en Ciencias Matemáticas en la Universidad de La Habana, Cuba, en 2004 y 2007 respectivamente. Recibió el grado de doctor en Ciencias Computacionales en el INAOE, en México, en 2011. En Cuba fue profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas e investigador del Departamento de Minería de Datos del Centro de Aplicaciones de Tecnología de Avanzada. Ha realizado estancias postdoctorales en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional. También en el Laboratorio de Visión por Computadoras del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y en el Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación y desarrollo. Obtuvo el segundo lugar en la competencia internacional de agentes inteligentes de mercadeo de energía, PowerTAC 2016, y el primer y segundo lugares en las ediciones 2020 y 2021 respectivamente de la competencia internacional Evolutionary Computation in the Energy Domain Smart Grid Applications. Es miembro de comités técnicos de congresos como IEEE Congress on Evolutionary Computation y Genetic and Evolutionary Computation Conference, y revisor de revistas como Expert System with Applications y IEEE Latin American Transactions. Actualmente es investigador cátedra CONACYT en la Unidad de Transferencia Tecnológica del CICESE, y sus intereses de investigación incluyen minería de datos, reconocimiento de patrones, aprendizaje por refuerzo y algoritmos evolutivos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Una vez más, muchísimas gracias, Ansel, por aceptar nuestra invitación, por compartir con los integrantes del posgrado en maestría en Ciencias de la Ingeniería del ITLA. Y bueno, pues Ansel nos va a presentar una conferencia titulada Computación evolutiva en el dominio energético, aplicaciones en redes inteligentes. Entonces, pues, adelante con tu presentación. Bueno, primero, pues, agradecer la invitación, sobre todo por venir del doctor Manuel Lazo, ¿no? a quien estimo mucho y con quien he tenido la oportunidad de colaborar. El día de hoy, como se comentaba, pues les voy a platicar de computación evolutiva en el dominio energético, en particular aplicaciones en redes inteligentes, sobre todo la experiencia de los últimos 4 años haciendo desarrollando este tipo de técnicas y participando en algunas competencias. Entonces, pues lo segundo que quería comentarles es un poco de dónde vengo, de la Unidad de Transferencia Tecnológica TEPIC, del CICESE. El CICESE es uno de los centros de investigación públicos del CONACYT, que tiene, digamos, su matriz o su sede principal en Ensenada, Baja California, y que adicionalmente a eso fue fundando unidades foráneas en otros estados, en particular en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Monterrey posteriormente, y más recientemente en el 2014 acá en Tepic,
Nayarit. Y bueno, pues esta unidad de transferencia tecnológica pues tiene líneas de investigación que incluyen inteligencia artificial, interacción humano-computadora y análisis de datos. Entonces, pues esta es como la foto de nuestra unidad, es pequeña. Habemos 6 investigadores del área de ciencias computacionales. Y bueno, pues aunque ya se platicó de mí, siempre en la presentación pues pongo un poco ese recorrido. Soy originario de Cuba y mexicano por naturalización. Tuve la oportunidad de hacer el doctorado, después de haber hecho mi maestría en Cuba, pues hacer el doctorado acá en uno de los centros públicos de investigación del CONACYT en el INAOE, ¿no? Y bueno, pues he participado en diferentes proyectos, en particular en proyectos de energía del Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. Entonces, pues hoy el contenido de lo que vamos a ver es el siguiente. Primero vamos a ver algunos problemas de optimización en el marco de las redes inteligentes. Hay más problemas, son problemas en los que he participado y por supuesto los resultados son en colaboración con un grupo de trabajo que incluye estudiantes de maestría, de licenciatura y de doctorado. Luego vamos a ver algunas plataformas o una plataforma de pruebas y competencias que se realizan cada año para cómputo evolutivo orientado a las redes inteligentes. Y bueno, posteriormente vamos a platicar en general de algoritmos evolutivos y en particular de cuáles son los algoritmos que se han utilizado para resolver este tipo de problemas que también tienen esta competencia asociada. Y bueno, finalmente vamos a platicar un poco de los resultados que como grupo de trabajo hemos tenido realizando nuestra experiencia desarrollando esos algoritmos evolutivos, los resultados que hemos obtenido y bueno, un poco de cómo visualizamos el futuro de los desarrollos que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues aunque hay más problemas, hay, digamos, 4 grandes problemas en los que hemos estado trabajando. Uno de ellos es en el espacio del dominio energético. Uno de ellos es la creación de agentes, de brokers de compraventa de energía. Estos son entes que pueden participar en estos mercados, pueden decidir crear tarifas, así como Telcel, Movistar, Iusacell o cualquier compañía telefónica compiten entre sí para ganar clientes poniendo diferentes tipos de tarifas y planes, pues eso mismo se puede hacer en mercados eléctricos y en ese sentido pues desarrollamos agentes. Hay una problemática que es el desarrollo de agentes para mercados al por menor y también para compra y venta de energía en mercados al por mayor. Ese es uno de los problemas que se puede resolver con algoritmos de aprendizaje por refuerzo, pero también entre digamos, entre el estado del arte en ese tipo de desarrollo de agentes, hay también el uso de algoritmos evolutivos. Otro de los problemas que se pueden dar o que se han dado y que además tiene asociado también otra competencia es el problema de planear cómo se pueden hacer las intervenciones, digamos, para reparar, para darle mantenimiento a las líneas eléctricas. Esto es un problema bien complejo porque no puedes apagar una ciudad, no puedes apagar una zona, o es muy costoso apagar un lugar, costoso desde el punto de vista de los problemas que le causas a los clientes apagar una ciudad, una población, ¿no? Y adicionalmente a eso, pues este tema de que pueden haber diferentes líneas que lleguen al mismo lugar y además de eso manejan recursos que pueden ser recursos humanos o recursos materiales
que no tienes la misma disponibilidad en todos los momentos. Entonces es un tema bien complejo que luego vamos a tocar muy rápidamente. Otro de los problemas tiene que ver con digamos, el dominio de las casas inteligentes, el dominio en estas casas o en estas comunidades donde en cada casa pues tenemos equipos que puedes tomar la decisión de cuándo se encienden o cuándo se apagan. Y que adicionalmente a eso puedes tener vehículos eléctricos y que adicionalmente a eso pudieras tener recursos renovables como paneles solares en la casa que a ciertas horas del día pues pueden estar brindando energía. Y por supuesto que están conectadas a mercados eléctricos en los cuales pueden vender, digamos, la energía que les sobra, pero por otro lado pueden hacer que los picos en las demandas no afecten al pico global de energía y causen un desbalance a nivel de la comunidad o de la red eléctrica. O sea, que puedan mover, digamos, consumo de ciertas horas a ciertas horas donde no hay esos picos. Y otro de los problemas que está muy asociado con es el problema de manejo de recursos energéticos. Supongamos que tienes una comunidad y tienes un control centralizado dentro de la comunidad o fraccionamiento en el cual tiene que decidir cuándo se encienden o cuándo se apagan ciertos generadores o cuándo se compra energía en el mercado al por mayor si es que no se da abasto en la comunidad, o también debe emitir, digamos, políticas de cuándo utilizar los los vehículos eléctricos como baterías que le den, digamos, energía a la comunidad, o cuándo pueden cargarse, cuál es el mejor momento para que estos vehículos eléctricos se carguen. Todo esto relacionado con las cargas, con los perfiles de carga de los clientes, tanto residenciales como comerciales, que puedan haber en esa comunidad. Bueno, ese problema se llama el problema de manejo de recursos de energía. Entonces, esos son, digamos, 4 problemas en lo general. De este último se derivan otros 2 que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Entonces, pues hablando un poco más de este problema de la gestión de recursos energéticos en entornos con incertidumbre, porque eso es importante, entornos con incertidumbre. Vamos a hablar dentro de un momentito de esto de la incertidumbre. Pues el problema consiste en obtener la programación de los recursos energéticos para las próximas 24 horas del día siguiente, ¿no? Para las 24 horas del día siguiente. Y lo que se busca como problema de optimización, porque al final es un problema de optimización. Cuando uno planea, trata de optimizar costos, optimizar o maximizar, digamos, minimizar costos o maximizar ganancias. Aquí lo que se busca es minimizar los costos operativos de mantener la red disponible con calidad, pero a la misma vez obtener ingresos de la venta de energía en los mercados de electricidad disponibles. Es decir, si sobra energía, pues cómo utilizar esa energía, en qué momento sería ideal que esa energía sobre para sacarle mayor rendimiento vendiéndola en los mercados de energía. Es decir, si en el país, por decirlo de alguna forma, o en el estado, hay un pico de energía que produce que la energía sea más cara, pues entonces si yo en ese momento, si yo quiero decir como comunidad en ese momento, pues tengo, o como ciudad en ese momento, tengo una baja demanda al interior, porque mi demanda se movió a otro momento donde la energía puede ser más barata, pues entonces me puede sobrar energía, y esa energía se puede vender en ese momento que está cara, ¿no? Digamos así. Entonces, ese es el objetivo del problema. ¿Y dónde está la incertidumbre? Pues la incertidumbre se da en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, pues se supone que la ciudad tiene recursos energéticos renovables, ¿no? Y por tanto, esos recursos energéticos que pueden ser, vamos a pensar en los 2 más clásicos o tradicionales. Pensemos en los paneles solares, pensemos en los aerogeneradores de diferentes capacidades.
pues esos dependen de las condiciones climáticas. Si está nublado, pues los paneles solares no darán el máximo posible. Si no hay viento, o solo cuando haya viento, con ciertas características y en cierto rango, es que los generadores eólicos podrán aportar energía. Eso da incertidumbre. Por otro lado, está la demanda de la carga. Aunque podemos pensar que existe un perfil de carga y todos los días a la misma hora se dé ese perfil, se da que a lo mejor en la tarde-noche es el momento en donde hay un pico más grande de energía, si es una comunidad residencial, porque todos encienden las luces, ven los televisores, pues hay eventos que pueden producir que incertidumbre en mayor nivel, o sea, que ese perfil no se cumpla. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, si es el Mundial de Fútbol en esa semana, pues probablemente haya más uso de la energía. Si entró un frente frío, pues es invierno, pues probablemente se utilicen calentadores solares, ¿no? Si igual hay una ola de calor, pues entonces utilizarán los aires acondicionados, ¿no? Otro elemento que da esa incertidumbre están los viajes que se dan en los vehículos eléctricos. Es decir, aunque existe un perfil y muchas de las personas en la mañana usen su vehículo eléctrico y en la tarde regresen, ya, pues no necesariamente es así. Puede haber buen fin, puede haber incluso una contingencia asociada a la salud como la pandemia, o pueden haber ciertas condiciones que hagan que esos viajes no se puedan perfilar tan fácilmente. Y bueno, pues luego están los precios del mercado, que aunque igual se puede predecir, pues pueden tener incertidumbres. O sea, no nos va a dar ese precio exacto, y además depende de muchas condiciones, incluso internacionales, ¿no? Si sube el precio del petróleo, pues probablemente sube el precio de la energía, ¿no? Entonces, todos esos elementos dan incertidumbre. Entonces, en este problema, parte de lo que se quiere como problema es que se tengan soluciones que sean robustas a la incertidumbre, ¿no? Y bueno, este tipo de problemas es complicado, o este problema en particular es complicado. Uno, porque por la naturaleza combinatoria. Dos, porque son problemas no lineales. Y tres, porque existe una gran cantidad de recursos energéticos que hay que manejar, y que eso conduce a una alta dimensionalidad, y por tanto puede haber limitaciones también en el procesamiento. ¿Y por qué se da esta alta dimensionalidad? ¿Por qué hablo de una gran cantidad de recursos energéticos? Porque una comunidad puede tener 200 casas, o una comunidad puede tener 1.000 o 2.000 residentes, o 1.000 o 2.000, digamos, construcciones residenciales, y además varias comerciales. Entonces, en la medida en la que hablamos de una microred más grande, pues entonces tenemos una mayor cantidad de recursos energéticos que tenemos que tratar. En particular, en este problema de manejo de recursos en entornos con incertidumbre, pues se manejan, digamos, como decíamos que era para 24 horas, pues se manejan para cada una de esas 24 horas el mismo, digamos, grupos de variables. Hay que tomar las decisiones para la primera hora, para la segunda hora, para la tercera hora, así para cada una de las 24. Y esas variables se dividen al interior en 8 grupos de variables, ¿no? Por un lado, la potencia activa, la potencia reactiva, los generadores que tiene, que esos son booleanos o binarios, podemos decir si se encienden o no se encienden, son del tipo de decisiones que hay que tomar. Si los vehículos eléctricos se cargan o no, son otros grupos. Cómo está la respuesta a la demanda. Respuesta a la demanda tiene que ver con que podemos tener equipos que estén conectados a la red y que puedan tomar decisiones a partir de los precios de la energía o de otras condiciones, puedan tomar decisiones de mover su consumo a otras horas. Por ejemplo, en México esto es un tema que no se da, porque el precio de la energía es el mismo a cualquier hora del día. Pero en Europa, el costo de la energía en la noche, en la madrugada, es más económico que en el día. Entonces, si usted va a poner su lavadora, pues le sale más rentable ponerlo en la noche. A usted y a la red le es mejor, porque usted no aporta
un déficit de energía en esos momentos donde hay picos de demanda de energía. Usted utiliza la energía cuando no hay tanta demanda de energía. Entonces, eso hace que el balance de la red sea más estable. No haya tanto desbalance y esos desbalances se den menos. Entonces, eso es por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este problema, para el cual también existe una competencia asociada y existe un framework que vamos a hablar en un momentito más, pues, digamos, un framework, un simulador que nos va a permitir correr nuestros algoritmos, probarlos y ver qué tan bien les va en este tipo de problemas, pues existen ahí en ese framework pues 2 casos de estudio para este problema y en uno tenemos un total de 49.848 variables y en otro de los escenarios más complejos tenemos 154.800 variables. Entonces, estamos hablando de muchísimas variables sobre las que hay que tomar decisiones. Por eso hablamos de alta dimensionalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, el tamaño del conjunto, pues como decía, depende del tamaño de la ciudad, del caso de estudio que estemos tratando. Y ese es uno de los primeros problemas, digamos así. Otro de los problemas que está asociado a esto de las microredes eléctricas es la optimización de ofertas en el mercado local. Esto es un problema que surge en el 2020, el anterior era un problema que se estaba tratando desde el 2017. Este problema de optimización de ofertas en el mercado, en el mercado local, pues consiste en que dado un conjunto de agentes, se asume que existe un conjunto de agentes que están participando en un mercado local. Un mercado local, imagínense una comunidad, un fraccionamiento donde cada residente, digamos así, pudiera tener su vehículo eléctrico, pudiera tener paneles solares o un aerogenerador y no necesariamente tienen que tenerlos todos y tiene su demanda de energía, ¿no? Y entonces cuando le sobra energía, pues quiere venderlo en el mercado local, vendérselo al vecino, ¿no? Al vecino. Y cuando le falta, pues tiene 2 opciones, ¿no? Una es comprárselo a los vecinos y la otra es, si no, pues comprarle en el mercado al por mayor. Comúnmente en el mercado al por mayor los precios de la energía son más caros, ¿no? Entonces, la idea es tratar de resolverlo en el mercado local, ¿no? Entonces, en eso consiste en el problema. Cada uno de los agentes trata de maximizar sus ganancias y minimizar los costos. Pero al final, como comunidad, se trata de que digamos, ese promedio de lo mejor posible. O sea, que las ganancias en total sean las mayores posibles y los costos sean los menores posibles. Entonces, bueno, hay algunas observaciones que ya les comenté. Comprar energía en el mercado local es mejor que comprarlo en la red principal, en el mercado al por mayor. Y bueno, pues la idea es que cada agente, o el objetivo queremos que cada agente, pues tiene que definir un par ordenado, digamos, de precio y cantidad de energía que va a comprar o vender para cada uno de los 24 momentos, ¿no? Y por supuesto, la dimensionalidad aquí está dada por el número de agentes o el número de residencias, digamos así, que tengamos en la comunidad. Por supuesto que hay algunas, digamos, observaciones interesantes también, y es que para no decir voy a comprar, o sea, para decir que voy a comprar o voy a vender energía, sencillamente utilizamos el signo, ¿no? Decimos que el signo de más indica que en la cantidad de energía, indica que la gente va a comprar energía o desea comprar energía. Si ponemos un signo menos es que desea vender energía. Eso es como notación, digamos así. Y lo otro es, pues, las cotas de los precios. El rango en el que están los precios es el mismo para todos los clientes. O sea, hay un rango de precio en el que se puede mover y está dado por la configuración del escenario en el que se puede comprar la energía. O sea, todos los agentes tienen el mismo rango de precios en el que pueden decidir, bueno, ahí en qué posición pues ponen sus precios. Y bueno, asociado a estos 2 problemas, y ya comentado desde el principio que en nuestra experiencia pues ha sido desarrollar este tipo de
desarrollar algoritmos evolutivos para este tipo de problemas, nos ha sido muy útil el hecho de que se haya creado por la comunidad científica por ahí por el 2017, pues una plataforma de prueba que inicialmente tenía un problema y luego se fueron incorporando nuevos problemas. Esta es una plataforma pensada para algoritmos evolutivos, donde al interior se simulan estos problemas y finalmente pues existe una función objetivo que es la que hay que optimizar, ¿no? La plataforma del 2017 abordó el problema más simple, el ERM, sin incertidumbre. En el 2018 a la plataforma se le incluye la incertidumbre. O sea, ¿y cómo se incluye la incertidumbre? Pues esencialmente, pues se tienen varios escenarios. El mismo escenario, se hacen perturbaciones del mismo escenario. Digamos, se hacen 100 perturbaciones de un escenario, el escenario más sus 100 perturbaciones, y luego a la hora de evaluar la función objetivo, pues en vez de usted saber que va a evaluarla sobre uno de esos escenarios, pues aleatoriamente se evalúa sobre un pequeño por ciento de esos escenarios, por ejemplo el 10% de esos escenarios. Significa que cada vez que usted evalúa la función objetivo, le pueden tocar 10 escenarios que sean diferentes, ¿no? Ligeramente diferentes entre ellos, ¿no? Y son ligeramente diferentes porque son como perturbaciones, como posibles futuros de un escenario en particular, ¿no? Entonces, de esa forma se trata la incertidumbre. En el 2019, pues se incluyó un caso de estudio más complejo. Habían 400, o sea, en el 2018 habían 100 escenarios de estos que son perturbaciones del futuro, y en el 2019 pues llegó a 500, o sea, se adicionaron 400 perturbaciones más de esos escenarios, ¿no? Y bueno, en el 2020 se incorpora un nuevo problema, el problema de optimización de compra-venta en los mercados locales, y en el 2021 se incorpora el problema de flexibilización de la respuesta a la demanda, ¿no? En este problema la idea es, bueno, cómo se pueden mover, tienes ahora una comunidad, pero se pueden mover, digamos así, cómo puedes mover, a qué momento deberías mover los consumos de los equipos que pueden tener esta respuesta a la demanda, ¿no? O sea que si un control central previo contrato con el cliente, pues el cliente podría decir que de cierta hora a cierta hora, pues él puede mover en ese rango por ejemplo, su lavadora, ¿no? El uso de la lavadora, ¿no? Y entonces, pues el control central toma las decisiones de de qué movimientos puede hacer a partir de todos los clientes que tenga para optimizar el uso de la energía. En eso consiste ese problema que es nuevo del 2021. Entonces, asociado a estos problemas, como decía, se hicieron este framework, esta plataforma de prueba, donde se tiene esa función objetivo, pues depende del problema en particular, de alguno de los 3 problemas que les acabo de mencionar, y pues como, bueno, esa función es de caja negra, al final no se conoce exactamente, no la puedes, digamos, matemáticamente calcular, incorporar, digamos, en tu programa, ¿no? Directamente, para ti es algo que le pasas un valor de solución y te va a dar el resultado, según el problema que sea, ¿no? Y bueno, pues aquí también les muestro un gráfico de lo que les comentaba, ¿no? De cómo se hace este punto para dar la incertidumbre, cómo se hace esto de darle la incertidumbre, que tiene que ver con, se seleccionan solo algunos de los escenarios, ¿no? Aleatoriamente, y luego se hace un promedio de esas evaluaciones, y eso es lo que te da la función objetivo de caja negra como resultado. Como los algoritmos evolutivos, vamos a ver enseguida algoritmos evolutivos, pueden tener diferentes tamaños de población. Usted puede tener un algoritmo evolutivo que su población sea de 10 individuos, otro que sea de 100. Para poder comparar esos algoritmos, pues entonces la plataforma, esta experimentación, en vez de decir, pues todos tienen 100 iteraciones del algoritmo evolutivo para 200 posibles generaciones que se pueden dar para encontrar la solución o encontrar una solución, pues dado este problema de que pueden tener tamaños de población diferentes y depende del desarrollador y cómo lo configure, pues entonces lo que hace la plataforma
es que solo permite que se hagan 50.000 evaluaciones de la función objetivo. Eso, o de la función de actitud. Eso significa que si usted, su tamaño de población, que vamos a ver ahora en algoritmos evolutivos, su tamaño de población es 100 individuos, tiene una población de 100 individuos, pues solo podría hacer 500 iteraciones, ¿no? Si es de 10 individuos, pues igual y podría hacer 5.000 iteraciones, ¿no? El chiste es que la cantidad de evaluaciones de la función objetivo es el, digamos, el parámetro que nos va a ayudar a comparar un algoritmo con otro, ¿no? Aquí dos algoritmos, pues decir, pues están utilizando, digamos así, el mismo esfuerzo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues como hemos visto, los problemas que les he comentado son problemas complejos por la naturaleza combinatoria, ya lo comentaba antes, por su no linealidad y por la gran cantidad de recursos energéticos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo desarrollar esto? Pues cuando tienes todas esas condiciones, pues puedes pensar en algoritmos evolutivos. Y bueno, ¿y qué son los algoritmos evolutivos, no? Pues un esquema muy simple, muy general de algoritmos evolutivos es el siguiente. Un algoritmo evolutivo parte de una población inicial, de un conjunto de posibles soluciones. Una solución es un vector donde en cada elemento del vector, cada componente del vector es una variable de decisión. Una variable que usted le puede poner valor 1, valor 0, enciéndete, apágate, 0, falso, o sea, verdadero, falso, o pueden ser booleanos reales, pero es una variable de decisión, ¿no? Entonces usted tiene como población inicial un conjunto de vectores, un conjunto de individuos, que es como se les llama en algoritmos evolutivos. Y además de eso, usted tiene una función de actitud, una función que es la que le va a decir qué tan bueno es un individuo. Pues, ¿qué podría ser su función objetivo directamente? O sea, lo que usted quiere minimizar. Entonces, adicionalmente a eso, bueno, esa población inicial, cada uno de los individuos se evalúa con esa función de actitud y luego, si se da cierta condición de parada, y ahí cada algoritmo evolutivo puede tener condiciones de parada diferentes, puede ser que se hayan acabado las evaluaciones de la función objetivo, puede ser que se hayan acabado las iteraciones, puede ser que la población, la calidad de los individuos de la población anterior ya no se diferencian de la siguiente, o sea, las dos últimas veces que hice este proceso de evaluar una población, todos los individuos de una población, pues se parecen mucho como promedio, ¿no? Entonces ya casi no hay evolución, digamos así. Entonces, si se da esa condición de parada, se para. Si no, pues entonces de esos individuos de la población inicial se seleccionan, algunos de ellos pueden ser la mitad, o sea, hay diferentes estrategias de selección y luego, pues a partir de esos seleccionados, que deben ser esa selección comúnmente, se trata de tener a los mejores individuos, ¿no? Si usted tiene 100 individuos, a lo mejor se queda con los 20 individuos mejores, ¿no? También se puede hacer selección teniendo en cuenta, incorporándole algo así como la diversidad. Yo quiero individuos que sean buenos, pero no quiero dos individuos buenos que se parezcan demasiado entre sí, porque también quiero mantener la diversidad. Hay otras estrategias que se pueden hacer en selección en ese sentido. Pero bueno, una vez que se tengan esos individuos seleccionados, pues lo que se hace es que esos individuos de alguna forma se recombinan. Se utiliza información de ellos, de esos seleccionados, para generar nuevos individuos. Y esos nuevos individuos, a su vez, se pueden, digamos, perturbar algunas de sus valores de las variables. Dicho de otra forma, se puede haber algún tipo de mutación, ¿no? Una vez que se mutan, pues ya tienes una población, que fue donde le seleccionaste, tienes nuevos individuos, digamos, individuos hijos, ya esos individuos hijos, digamos así, los debes evaluar de nuevo para saber qué tan buenos son. Los padres ya sabes qué tan buenos son porque vienen de un proceso de evaluación anterior y entonces hay un proceso de reemplazo, un proceso en el cual se decide si los hijos sustituyen totalmente a los padres y no se queda ningún padre, o si algunos padres se quedan o cuáles. Entonces es un proceso de reemplazo. Luego de que se hace ese reemplazo, ya se tiene una nueva, digamos, una nueva población ya que entra de nuevo en el ciclo evolutivo. O sea, si no se ha dado la condición de parada, pues igual se vuelven a seleccionar los mejores, se vuelven a recombinar, se hace la mutación,
se hace la evaluación de la función objetivo y se hace el proceso de reemplazo. Ese es el esquema general de un algoritmo evolutivo. Entonces, pues en el caso de los problemas que hemos venido hablando el día de hoy, pues se han utilizado diferentes tipos de algoritmos evolutivos. Se han utilizado los algoritmos de evolución diferencial. Estos algoritmos esencialmente en lo que se basan es en que tenemos un vector, por ejemplo, seleccionamos dos vectores, de esos que seleccionamos los mejores, tenemos dos vectores y de alguna forma calculamos cómo entre esos dos, cuál es la diferencia que existe entre ellos, ¿no? Y en esa diferencia, en el espacio de esa diferencia, pues entonces podemos, digamos, plotear cada uno de los valores para cada una de las componentes que con cierto nivel de aleatoriedad, pero en ese rango de diferencias, ¿no? Por supuesto, podemos tener también en cuenta la dirección en la que uno es mejor, digamos, que el otro, y entonces la dirección para que se vayan acercando más al mejor de los dos o se vaya aumentando en una dirección más allá del mejor. Esa es la idea de la evolución diferencial. Por otro lado, tenemos los algoritmos de enjambre de partículas. En estos algoritmos, esencialmente, nuestros individuos, ahora le vamos a llamar partículas, ya nuestros individuos de la población van a ser partículas, y esas partículas, en cada momento del proceso evolutivo, lo que vamos a hacer es que cada partícula se va a mover, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es que se escoge, se calcula un vector de dirección hacia dónde se podría mover una partícula. Y ese vector de dirección va a depender del de la mejor posición que haya tenido la partícula esa en el pasado, como que ese mismo individuo es como si se fuera moviendo por el espacio de búsqueda. Y además de eso, no solo de la mejor posición del individuo, sino de la mejor posición del mejor individuo que tenga hasta el momento, ¿no? Del mejor global que tenga. Esa es como la idea del enjambre de partículas. Y bueno, pues han hecho muchísimos híbridos también entre, digamos, variantes de PCO, combinándolos también con differential evolution. Por ejemplo, tenemos el PCO con mejor perturbación global, tenemos una combinación de PCO y differential evolution con búsqueda de vecindad variable. En un momento les comento más de búsqueda de vecindad variable. PCO evolutivo caótico, PCO combinado con differential evolution de velocidad mejorada, híbridos entre PCO y differential evolution. Hay un conjunto de algoritmos creados por la comunidad científica que combinan PCO con differential evolution o que de cierta forma pues son adaptaciones, digamos así, de PCO. También ha habido otros tipos de algoritmos bioinspirados, como el algoritmo de Luciérnaga, que no les voy a platicar de momento por el tiempo. Y bueno, ¿qué cosa es búsqueda de vecindad variable? Que también se ha combinado, ¿no? Esencialmente podemos ver el búsqueda de vecindad variable como si tuviéramos un hill climbing o tuviéramos un algoritmo, digamos, que va buscando la mejor posición. Estás en una posición y trata de, dentro de una vecindad, moverse a una mejor posición, y luego dentro de una vecindad de ese punto, pues volver a moverse hacia un punto o una solución que sea mejor, y así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y búsqueda de vecindad variable? Es que cuando se quede estancado, porque ya dentro de esa vecindad a lo mejor estabas en un óptimo local y tu vecindad es demasiado pequeña, entonces por mucho que busques en esa vecindad, no vas a bajar la colina que necesitas para volver a subir la montaña más alta, ¿no? Entonces lo que haces cuando llegas a un momento de estos en los que ya no puedes avanzar más dentro de esa vecindad, pues te vas a otra vecindad. Entonces estos algoritmos de búsqueda de vecindad variable parten de tener un conjunto de vecindades con ciertas propiedades, ya cada una diferentes, y cuando no puede con una vecindad, pues comienza a utilizar la vecindad siguiente. Es como la idea general para no quedarse atrapados en óptimos locales. Estos algoritmos son algoritmos que no son poblacionales, son una sola partícula, una sola solución es la que se va moviendo. ¿Ya? Pero ha dado muy buenos resultados, sobre todo en las primeras competencias, en los primeros problemas, los de 2017 y 2018. Entonces, me queda poco tiempo, pero
Otro de los algoritmos que han utilizado que se han usado, y este es uno creado por nuestro grupo de investigación, es el Kundan-Cauchy. Kundan-Cauchy esencialmente es un algoritmo evolutivo, pero que, a diferencia, en ese momento de hacer la recombinación y la mutación, esos dos operadores, en vez de hacer recombinación o cruzamiento, como hacen los algoritmos genéticos, y luego hacer la mutación, pues lo que hacen es que de los mejores individuos capturan la distribución de probabilidades, infieren la distribución de probabilidades de los mejores individuos y luego por simulación probabilista generan los hijos. Digamos que esa es la diferencia fundamental. Y bueno, la palabra UMDA viene de que esa distribución de probabilidades asumimos que no hay dependencias entre las variables. Podría asumirse que hay dependencias entre las variables, de hecho hay dependencia entre las variables, pero eso hace que el costo computacional del algoritmo sea más elevado. Entonces en muchos de nuestros algoritmos utilizamos el caso, digamos, más simple. Bueno, de ahí viene lo de algoritmos de estimación de distribución. Ahora, ¿por qué celular? La parte de celularidad está dado porque en vez de tener un solo algoritmo evolutivo corriendo, pues tenemos muchos algoritmos evolutivos. De hecho, tenemos, digamos, 20 algoritmos evolutivos corriendo a la vez, por decirlo de alguna forma, ya, pero esos algoritmos evolutivos que están corriendo, digamos, en paralelo, contienen entre ellos la población de uno con la población del otro, tienen solapamiento. Y esos solapamientos están dados por digamos que todos los individuos o el conjunto de individuos están formados en una estructura de anillo, en nuestro caso, donde, digamos, en uno de los puntos del anillo tenemos a lo mejor, no sé, 10 individuos, en otro tenemos 10 individuos, en otro 10 individuos, así tenemos grupitos de 10 individuos, pero asumimos que la población de uno de esos algoritmos evolutivos son a lo mejor uno de esos subgrupos con subgrupos a la derecha y subgrupos a la izquierda. Entonces, definimos una vecindad sobre esa estructura, en este caso de anillos, y todos los vecinos a la derecha y los vecinos a la izquierda, esos vecinos conforman una población. Entonces, entre una población y otra población existe solapamiento y eso hace que, por un lado, si disminuimos ese solapamiento, logramos tener mayor diversidad. Si aumentamos ese solapamiento, pues tenemos menos diversidad, pero se pasan atributos o propiedades positivas de una población, se pasan a otra población. Esa es como la idea general del algoritmo. Y bueno, ¿qué ha sucedido con estos problemas y estas competencias en las cuales están estos problemas y la comunidad científica pues genera algoritmos para ser probados allí? Bueno, pues en la competencia nosotros en el 2018 ya participamos atrasados, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue probar nuestro algoritmo con los algoritmos que habían participado en esa competencia del 2018, ¿no? Y bueno, pues la competencia ya había pasado, nosotros digamos que parametrizamos, encontramos parámetros interesantes dentro de nuestro algoritmo y logramos quedar de terceros, digamos así, ¿no? Fíjense que los algoritmos que quedaron de primero pues son combinaciones de differential evolution con PCO. De hecho, había muchos que eran differential evolution con PCO. Y el que queda de primer lugar utiliza BNS. Yo por cuestiones de tiempo no voy a platicar mucho más de eso. Luego agarramos y dijimos, bueno, nuestro algoritmo, pues vamos a probarlo también en la competencia. Vamos a probar los mismos algoritmos que se hicieron en el 2018 por la comunidad científica para esa competencia. Vamos a probarlo ahora en el framework del 2019, ¿no? En la competencia del 2019. O sea, en ese problema que se hizo para el 2019, vamos a probarlo con el nuestro también, ¿no? Y pues nuestro algoritmo probado así directamente con los del 2018 en el framework del 2019, pues logramos que quedó de primero. Eso nos daba una buena idea. Pero cuando probamos los algoritmos del 2019, que fueron creados específicamente
y parametrizados para el 2019, en el 2019, pues que fueron otros 4 algoritmos nuevos, pues esos 4 algoritmos vistos solo ellos, pues nuestro algoritmo ya no quedaba de primero, ¿no? Eso significa que había elementos que podíamos mejorar. Casualmente, todos los que quedaron por delante de nosotros tenían el BNS, algoritmo puesto como parte, combinado, ¿no? Era un híbrido que incluía el BNS. Entonces, nosotros empezamos a estudiar el problema y lo que nos dimos cuenta es que como la competencia tiene su tiempo y es el mismo problema, pues habían creado, digamos, vecindades específicas para el problema. Y para un problema, digamos, para el problema 1, pues tenían sus vecindades, para el problema 2 tenían sus vecindades específicas, digamos, creadas de la experiencia y hacer muchas experimentaciones. Lo cual significa que el mismo algoritmo no lo podías utilizar para 2 problemas de forma genérica, ¿no? Y nuestro algoritmo sí era así de forma genérica. Entonces, bueno, así llegamos a la competencia del 2020, decidimos no ser específicos para cada problema, sino tener un algoritmo que fuera genérico, a lo mejor ciertos parámetros sí podíamos optimizarlo, pero no hacer algo que sirviera específicamente solo para uno de los problemas, ¿no? Y nos dimos a la tarea de incorporar la incertidumbre. Entonces, ahí presentamos 2 propuestas. Nuestro grupo de trabajo se dividió en 2 equipos, digamos así, y en uno, esencialmente, quisimos probar la idea de tener un differential evolution y luego nuestro algoritmo, digamos, un Dan-Cauchy o un EDA muy simple, un UMDA, pues combinarlos y ver cómo nos iba, ¿no? Y ver qué tanto nos ayudaba a acercarnos, digamos, a la zona donde estaban los óptimos, donde podía estar la mejor solución, el differential evolution, y luego, pues, avanzarle más dentro de esa zona con el algoritmo evolutivo basado en estimación de distribuciones. Ese fue uno de los problemas y de los algoritmos que creamos. Y el otro algoritmo que creamos fue una mejora de un Dan-Cauchy, donde ahí lo que hicimos fue incorporar un mecanismo para tratar con el tema de la incertidumbre. Porque la incertidumbre que nos provocaba, que si evaluamos la función objetivo sobre, o sea, si evaluamos una solución en la función objetivo, ahora pues nos da un valor, pero si lo hacíamos después nos daba uno diferente, porque el 10%, digamos, de los escenarios que se evaluaban, que eran aleatorios, entonces podía haber diferencias, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue crear un mecanismo que esencialmente el óptimo global solo era actualizado con el mejor individuo de la generación, solo si el fitness promedio de los mejores K individuos era mejor que el actual óptimo global, ¿no? Entonces, y bueno, además de eso, ajustes de parámetros. Con eso, pues logramos para uno de los problemas quedar en primer lugar, y esta gráfica que está acá tiene que ver con que estadísticamente, si los algoritmos, los resultados eran estadísticamente similares o no. Si ven una arista, ¿no? Pues es que eran similares estadísticamente. Entonces, o sea, o dicho de otra forma, no existe diferencia estadística significativa, ¿no? Entonces, digamos así, se veían como 3 bloques, y el de nosotros era como el primero, el que mejor resultado tenía del grupo que entre ellos, digamos así, aunque no junto todos con todos, pues las diferencias estadísticas no eran muy grandes, ¿no? Y para el segundo problema, pues quedamos a mitad de ese segundo grupo. Bueno, como resultado de eso, pues ambos problemas se resolvían, ambos problemas se promediaban, digamos así, los resultados antes de ambos se integraban, y con eso se daban los lugares en la competencia. Y bueno, pues eso hizo que nuestro algoritmo Kundan-Cauchy-Mosma quedara de primer lugar, digamos, entre ambos, el promedio de los dos, y nuestro otro algoritmo, el DEDA, pues quedara de segundo lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los resultados que se obtuvieron, ¿no? Con eso, y me voy muchísimo más rápido, pues nos quisimos enfrentar al problema que le decíamos de justo ese año había un reto
se llama reto RODEF, donde el problema era el problema de mantenimiento de líneas eléctricas. Ahí intentamos participar con el primer conjunto de datos, digamos así, con el conjunto de datos inicial. Este problema te iban dando un conjunto de datos y los que pasaron a la siguiente fase pues le daban otro conjunto más complejo, ¿no? Y nos fue muy bien con el primer conjunto de datos, ya, pero no logramos pasar a la ronda clasificatoria, a la ronda, a la segunda ronda, ¿no? Entonces, digo, por un lado nos sentimos un poco tristes, pero por otro lado sabemos que este tipo de cosas pasa. Y además lo que quisimos fue tratar de verificar nuestros algoritmos en ese, ¿no? Claro, hubo que implementar un montón porque era en otra plataforma, el anterior era en MATLAB y esto era en Python, hubo que hacer un montón de cambios y todo eso nos llevó a que tuviéramos menos tiempo de experimentación, pero eso nos dio digamos, nos puso como reto tratar de llegar a la competencia 2021 y hacer algo digamos, un poco diferente, hacer algo con algoritmos evolutivos que nos permitiera seguir avanzando en nuestra línea, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue, nuestro algoritmo ya muy rápido, lo que tratamos de hacer fue, o la idea era, ¿qué tal y si yo primero, aunque mi problema sea un problema continuo, trato de discretizar el problema, discretizar las variables del problema, trato de encontrar un óptimo o lo mejor que yo pueda, la mejor solución que yo pueda en ese espacio discreto y luego me muevo, de una vez que tenga esa solución, pues me muevo ya en el continuo, ¿no? Me muevo en una vecindad, digamos así, de esa solución, ¿no? Dicho de otra forma, tratamos de utilizar la idea bueno, ya tenemos GPS y este tipo de cosas, pero como hacíamos antes, ¿no? Que decíamos, queremos llegar a una dirección, pues a mí me interesa llegar a la manzana, ¿no? Primero llegar a la ciudad, ¿no? Después llego a la manzana y luego que ya esté en la cuadra, en la manzana, pues entonces ya ahí busco la casa en específico. Pero ya sé que tengo que moverme en ese pedacito, ¿no? Entonces, digamos que como que cuadriculamos la ciudad, encontramos la manzana y ya dentro de la manzana nos movemos específicamente, pues aquí es lo mismo, ¿no? Discretizamos el espacio, nos movemos hacia uno de esos cuadrantes con nuestro algoritmo evolutivo y luego, pues con un heat clean sobre el espacio continuo nos movemos, ¿no? Adicionalmente a eso le pusimos que una de las soluciones iniciales, que eran aleatorias, pues la mejoráramos con un heat clean bin para el espacio discreto, ¿no? Para al menos tener una que ya estuviera ligeramente, al menos en un óptimo local, ¿no? Y entonces esa fue la idea que seguimos y con la cual logramos pues obtener pues el primer lugar en uno de los problemas y el segundo lugar en otro de los problemas. Aquí hay un equipo de China muy fuerte que estuvo inverso, ¿no? Agarró el primer lugar en el que nosotros agarramos segundo y agarró el segundo lugar en el que nosotros agarramos primero, ¿no? Y son como los competidores, digamos, para el próximo año. Y así muy rápido, pues a futuro, ¿qué vemos que podemos hacer? Pues, por un lado, desarrollar estrategias para predecir dinámicamente el número de intervalos. Esa discretización que hicimos, la hicimos fija, ¿no? Y tuvimos que parametrizarla en el sentido de, en la experimentación, ir probando, o sea, qué funcionaba más, hacer 10 intervalos o hacer 20, ¿no? Sin embargo, quisiéramos hacer eso primero de forma automática y segundo de forma adaptativa y de forma dinámica. O sea, que en tiempo real, pues, dependiendo de la generación y cómo hayamos avanzado en el proceso evolutivo, pues se vayan modificando el tamaño que debe tener o la cantidad de intervalos que debe tener esa discretización. Por otro lado, quisiéramos también desarrollar estrategias para decidir dinámicamente el tamaño de las vecindades de la edad celular. Y les comentaba que en la medida, si tenemos la misma cantidad de individuos, en la medida que las vecindades sean más grandes, pues vamos a tener un mayor espacio de solapamiento. Ese tener mayor o menor espacio de solapamiento nos ayuda a tener mayor diversidad o a pasar más rápidamente propiedades buenas de un nicho o de una subpoblación a otra, ¿no? Entonces, eso es un parámetro que se puede ajustar para, si vemos que estamos demasiado diversos, o sea, con muy poca diversidad, pues aumentar la diversidad. Si vemos que ya tenemos en una subpoblación, digamos, muy buenos individuos, pero en otra
muy malos, pues entonces, o quedaron atrapados, digamos, en un óptimo local, pues entonces pasar propiedades positivas que ayuden a avanzar a esa subpoblación, ¿no? Entonces eso es algo que estamos trabajando en cómo hacer. Y por otro lado, explorar el efecto en el proceso evolutivo de la detección de dependencias entre variables, porque hoy nuestro algoritmo evolutivo basado en estimación de distribuciones, la base es un UMDA. La base es no utilizar dependencias entre las variables, pero sabemos que existen dependencias entre las variables. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos utilizar esas dependencias sin que el algoritmo sea costoso computacionalmente? Pues es un tema también abierto. Y bueno, pues ya para finalizar, pues las redes sociales de CICESE, pues acá las dejo. Tenemos una página web, tenemos también en Facebook un grupo, pueden entrar, un espacio donde ponemos todo el tipo de cosas que hacemos acá en la unidad. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, Ansel, por tu presentación. ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, los que quieran tener algún tipo de participación, pregunta, comentario, por favor que usen el icono de la manito. En lo que alguien más se decide, yo quería hacer un comentario porque, bueno, una de las palabras que has usado con relativa frecuencia en tu presentación es incertidumbre. Y de una manera casi automática, muchos asociamos la palabra incertidumbre con lógica difusa. Entonces, me parece interesante que, bueno, que te refieras al punto, ¿no? De cómo pues hay diferentes tipos de incertidumbre y diferentes formas de trabajar con la incertidumbre. Hago el comentario porque precisamente algunos de los colegas y de los estudiantes que, bueno, y de los que están en este momento presentes, egresados, que también tenemos egresados de nuestro programa hoy en el seminario, pues también asocian eso, ¿no? Se asocian la incertidumbre como lógica difusa. Entonces, solamente me gustaría que hicieras algún comentario en esa dirección. Tienes el micrófono cerrado, Ansel. En este tipo de problemas de manejo de recursos energéticos con incertidumbre, ¿cómo incorporarle incertidumbre al problema? ¿Ya? La solución que la comunidad científica, que los desarrolladores digamos, del problema, de las competencias estas, encontraron, fue crear perturbación, tener un escenario que ya es fijo, o sea, que ya se sabe cuál es o sea, un escenario que está simulado de cómo se va a dar el clima y cómo se van a dar las demandas y cómo se va a dar un conjunto de parámetros en las próximas 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarre, digamos, esa función o ese escenario y se perturba con cierta varianza, ¿ya? Y entonces sí se encuentran un conjunto de escenarios que son perturbaciones con cierta varianza del primero, ¿ya? Y para tener la incertidumbre, lo que se hace es que en vez de cuando usted evalúa la función objetivo, cuando usted quiere saber esta solución qué tan buena es, en vez de tener una sola función, o sea, tener un solo escenario en el que lo evalúas, pues se escogen aleatoriamente, digamos, el 10% de todos de esos 100 escenarios perturbados del mismo, ¿no? Y lo que te da como resultado es, digamos, la calidad o la evaluación promedio de los 10 más la varianza, digamos así, ¿no? Entonces, eso digamos, de esa forma, en este problema se está tratando la incertidumbre. O sea, se le está metiendo incertidumbre, se le está incorporando incertidumbre al problema, ¿no? Nosotros no resolvemos la incertidumbre. O sea, nosotros tenemos el problema con incertidumbre y tratamos de resolverlo con los algoritmos evolutivos, ¿ya? Podríamos utilizar otras cosas, otros elementos. Nosotros en particular creamos una estrategia que de cierta forma
bueno, en la competencia que ganamos y que sí tuvimos en cuenta el tema de la incertidumbre así y cómo abordarla, lo que hacemos es tratar de que de solo actualizar nuestro óptimo global cuando se da ciertas condiciones, que tiene que ver con que un conjunto de los elementos de la población como promedio, los mejores como promedio, tienen mejor valor, ese promedio es un mejor valor que el óptimo global. De forma tal que no escojamos a alguien que fue bueno ahora, actualicemos el óptimo global, pero que a lo mejor fue por casualidad, ¿no? Ya si hay muchos que están por encima del óptimo global, pues entonces ya significa que la población en general es mejor, ¿no? que el óptimo global, ¿no? Algunos de esos elementos dentro de los mejores. Esa fue la idea que tuvimos, pero no utilizamos nada de lógica difusa. A lo mejor sería interesante ver cómo incorporarlo. Yo lo que pienso es que en todo esto que tú has estado exponiendo, justamente la incertidumbre se interpreta como algo que no se puede dar de manera determinista. Entonces tenemos incertidumbre porque no tenemos de manera determinista la información. Y veo muy asociada la incertidumbre que se maneja desde la lógica difusa, muy asociada a la, digamos, imprecisión o ambigüedad o algo así que se genera con el lenguaje. Sí. Está muy vinculado la lógica difusa a lo que se puede modelar con variables lingüísticas, como cuando hablamos de alto, bajo, medio, sucio, en el caso de las lavadoras, etc. Pero bueno, quería hacer notar este elemento por lo que en algunos casos asociamos, ¿no? De manera casi automática, incertidumbre con lógica difusa y no necesariamente pues tendríamos que modelarlo de esa manera. No veo que haya manos levantadas. Pues doy otro chance si alguien quiere. Siempre me pasa que cuando ya digo ya no hay nadie, entonces es que alguien abre su micrófono. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? No veo nadie. Bueno, pues si no hay nadie, una vez más, Ansel, te agradezco mucho tu presentación. Voy a compartir yo la pantalla para mostrar. Creo que ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? Te voy a hacer llegar un reconocimiento firmado por el director del Tecnológico, que bueno, dice Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento a doctor Ansel Joan Rodríguez González por su participación como conferencista del tema Computación Evolutiva en Dominio Energético, Aplicaciones en Redes Inteligentes, en el Seminario de Investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación, dado en Tlalnepantla el día de hoy, y bueno, tiene la firma y sello la firma del director y el sello del Tecnológico. Estoy casi seguro que en el futuro vamos a poder contar contigo nuevamente. Creo que, por ejemplo, sería muy interesante profundizar un poco en el tema de los algoritmos evolutivos, que algunos de nuestros estudiantes igual conocen, pero bueno, una presentación un poco más ya detallada sobre este tema que tiene que ver con todo esto que esta profusión que hay últimamente de enjambres y algoritmos que simulan a las hormigas y ahora a las luciérnagas y a las no sé cuántas cosas. Sería muy interesante contar también con tu participación. Una vez más, te agradezco muchísimo. Agradezco mucho también la participación de todos los colegas, estudiantes, egresados, todos los que ya son asiduos a nuestro seminario. Y les informo que en diciembre no vamos a tener seminario. Y en enero sí ya retomamos. Incluso en enero vamos a tener 2 sesiones en 2 semanas continuas. Ya recibirán la invitación. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y una vez más gracias, Ansel. Gracias a ustedes por la invitación.